Yo conocí a don Carlos. Era lleno de silencio de la frente a los pies. Era un hombre bueno, elemental, sencillo como la madrugada sobre el techo de una vivienda pobre. Si no hubiese existido el Zarco de Galilea, el taumaturgo que multiplicó los panes, don Carlos Vieco hubiese inventado las bienaventuranzas. Yo que lo conocí doy fe de que era simple como San Pedro Alcántara, como Pachito el de la Umbría, como el campanario de una aldea de pueblo, como la oración del niño montañés de Francisco Luis Bernardes. Don Carlos era tímido como esos cuadernos de las escuelas rurales donde los niños campesinos garabatean las huellas digitales de Dios. Era pacífico y seráfico como la plegaria de Francisco de Asís, como las suaves sentencias de Hillel, el rabino precursor de Jesús, como esa escondida dimensión del alma de los esenios donde se barruntaba la plenitud cristiana, antes de que el carpintero de ojos de violeta inventara la caridad con los rústicos maderos de una cruz. Don Carlos era profundamente silencioso porque era inconmensurablemente grande. En su corazón de hombre creyente, de artista y de amigo, se había purificado el barro americano que sirvió para redondear tinajas revoluciones y leyendas desde el Cusco de Túpac Amaru hasta la tierra de los incas y de los rituales mayas. Don Carlos era callado, desproporcionadamente callado como lo son los surtidores de la savia, como lo es la danza de los electrones en sus niveles energéticos, como lo es el recuerdo en el plano inclinado del crepúsculo, como lo es la espiral de colores que se prodiga en los 7 canales de la luz. Don Carlos era un creador y los creadores no hablan porque la creación se hace con bloques de silencio. Pero a pesar de ese silencio denso, granítico, deslumbrante como una catarata de relámpagos, don Carlos representa y representará la identificación telúrica y emocional de un pueblo. Adoptando las palabras de André Marat a la caída de Francia, podemos decir de este insignio antioqueño: cuando la furia de los siglos haya arrasado la montaña, cuando no quede memoria de los ríos, ni del oro de las mazorcas, ni de los caminos de arriería, ni del cemento levantado en rascacielos, cualquier alma estremecida de pasión leerá en el silencio de la noche el nombre de don Carlos Vieco y las 5 letras con luna de piano. Desde el primer pasillo que escribió casi a golpes de adolescencia en 1923 para empujar a la gente hacia el Cerro de las Tres Cruces, como en cualquier escándalo poético de García Lorca, de Romero Murube o de Manuel Benítez Carrasco, don Carlos se dedicó a deletrear el alma de Colombia, a rizar el silabario de sus emociones y a probarnos que el amor y el recuerdo son 2 sentimientos que se pegan como estampillas a la piel del alma. Cuando don Carlos nació, la luna de Medellín alcanzaba para alumbrar a todo el pueblo. Empezaba la edad de oro de la música antioqueña, el agua bajaba descalza por la quebrada de Santa Elena, el campo empezaba a entrar a la ciudad por la Palencia, las campanas se bebían a sorbos el Ave María de las 6 de la tarde y las calles tenían nombres familiares como si las hubiesen bautizado en el patio de la casa o en el cuarto de San Alejo. En ese momento, la noche estaba enamorada de Pelón Santa Marta, de Adolfo Marín, de Gonzalo Vidal, de Germán Posada, de Jesús Arriola, de Rafael de Alemán y de Cabecitas. La lira antioqueña empezaba su trabajo de traducir nostalgias y un señor que se llamó don Melitón Rodríguez metía en una cajita oscura toda la savia anímica que iba a necesitar la montaña. Cuando don Carlos nació, la luna era virgen, la televisión aún no se había despintado de las páginas de Julio Verne, en los cafés una bohemia espiritual con 24 quilates de alma hablaba enardecidamente de los actores José Froilán Gómez y La Pati, del crítico Emilio Castos y del Negro Salas, quien con su brindis había hecho estallar los corazones en el Teatro Bolívar. Era una época de elevación espiritual. Los antioqueños, que ya habían aprendido la drástica lección de trabajo que les impuso el oidor Juan Antonio Monivelarde, solo descansaban a la oracioncita, y esa oracioncita tenía que resolverse con música, en canciones, en poemas, o en el rasgueo de un tiple para borrar manchas de luna en las ventanas con barrotes. Y por los caminos y pueblos, por trochas inéditas y por fondas camineras, por el boquerón de San Cristóbal y por el Alto de Otramina, por la tierra que se enlocó de gloria en la cabeza despeinada de Epifanio y se adelgazó en romance por las mazorcas de Gregorio Gutiérrez González y a otro de La Bandera, se fue derramando la música de don Carlos Vieco, y en esa música venía el rumor de los ríos y la timidez de las quebradas y las casitas de Bareque y las hortensias que se desmayaban en los tiestos.
La música de don Carlos Vieco es una geografía lírica del alma colombiana. Y digo geografía porque cada nota suya está amasada con tierra, con cielo, con paisaje, con lejanía, con besos, con bendiciones, con nostalgia. Con un bambuco de don Carlos podríamos rehacer el hogar de los abuelos y encender el fogón de 3 piedras y echar a andar las mulas por el camino hacia Marmato y apretar la clavijera del tiple para que se ahorquen los recuerdos. A don Carlos se debe que 3 generaciones de colombianos hayan llorado por amor, que 3 generaciones de colombianos hayan amarrado su corazón con una cinta de luna, que 3 generaciones de enamorados hayan descubierto antes de Einstein que el tiempo es una 4ª dimensión y que según la frase transparente de Andrés Eloy Blanco, los recuerdos no son otra cosa que años pasados que se quedan. Y a don Carlos, que era el silencio por antonomasia, se debe la divulgación de muchos poetas, unos magníficos y sobrados de inspiración y otros regulares pero sobrados de alma. No menos de 25 escritores le entregaron sus letras para que él les pusiera las de música. Y esas letras han volado desde el Calvario hasta las planicies donde acamparon los primigenios arrieros. Es decir, don Carlos fue un heraldo de nuestros escritores y con su nombre entraron al porvenir muchas canciones que viajaban sin pasaporte. Si nos pusiéramos a examinar una por una las partituras de don Carlos Vieco con el ánimo de hacer una escogencia, caeríamos irremediablemente en la desesperada situación del poema ¿Cuál ha de ser, Dios mío?, de Longfellow. Todas ellas hacen parte de nuestro corazón, todas ellas hacen parte de Antioquia, todas ellas recorren el sistema arterial de nuestra patria. Al evocar esta noche el nombre de don Carlos Vieco Ortiz, el gran maestro desaparecido, cuando toda Colombia necesitaba de su alma, quiero declarar que su nombre, como el de Oriol Rangel y como el de José Alejandro Morales, hace parte de esa tradición con la que Jaime Llano González les enseña a jugar golosa a las notas niñas que pasan por sus dedos. Esta noche, cuando el Instituto Distrital de Cultura y Turismo rinde cálido homenaje a la memoria de quien dejó su corazón en más de 2000 partituras que viajan por el sistema nervioso de Colombia, solo me resta repetir la frase de nuestro gran Eduardo Carranza. Nuestros grandes muertos son poderosos e invencibles bajo la tierra, como la sangre bajo la piel del hombre. Jorge Robledo Ortiz.